Entonces, yo recordando un poco atrás, ¿no? De dónde yo vine, de dónde, pues, de dónde salimos. Y yo, pues, digamos, empalmando un poco con lo que estábamos hablando ayer de la autoimagen, cómo uno crece, ¿no? Y cómo esa autoimagen es lo fundamental en la consecución de los sueños, pues yo recuerdo todo el vaivén, ¿no? Todo el vaivén de nuestra vida ha estado alrededor de eso, alrededor de la autoimagen. Y eso es, y yo pues lo que voy a intentar hacer un poco es que tú veas cómo, o sea, ayer hablamos de la teoría pura, ¿no? De la pura teoría de cómo esa fórmula actúa, cómo lo principal es subir tu autoimagen por encima de todo. Y en la misma medida en que tú subas tu autoimagen por encima de todo y alimentes tu sueño constantemente, pues ese horizonte se va agrandando y estarás siempre en el camino del éxito, que ese es el objetivo. Nunca te apartes de ese camino. Yo recuerdo cuando yo, pues, como ustedes saben, bueno, soy cubano y yo, pues, en el año, bueno, fui a Polonia. Me gané una beca por el gobierno cubano, fui a Polonia, me fui a estudiar. Entonces, cuando yo siempre he tenido, o digamos, mi madre me ha enseñado siempre a tener una gran autoimagen. Cuando yo vivía en Cuba, ella siempre me decía que yo podía hacer lo que yo me propusiera en la vida, ¿no? Entonces, yo, pues, cuando estaba en Cuba, en el bachillerato, yo me propuse ir a estudiar al extranjero, ir a estudiar a Polonia, porque mi tío había hecho un posgraduado en Polonia. Entonces él me contaba cosas de Polonia, ¿no? Y yo me gustaba lo que lo que me contaba de ese país, y yo quería conocerlo. Entonces, yo recuerdo que cuando yo terminé mi bachillerato, en el último año, éramos 33 bachilleratos que competían, o sea, terminaban su año, ese año, o sea que eran 33 bachilleratos, imagínate 33 por 400 alumnos a lo mejor en cada uno, pues cuántas personas eran compitiendo para coger carreras universitarias. Entonces bajaron 4 becas para Polonia, ¿no? Para 33 preuniversitarios. Entonces, yo recuerdo, como 6 meses antes de terminar la carrera, había que pedir antes de terminar el bachillerato, había que pedir la carrera. Yo recuerdo llegar a casa y decir, óyeme, yo he pedido una beca para Polonia. Entonces, mi madre, pues yo recuerdo que me dijo, tú verás que te la van a dar. Tú verás que tú vas a ser uno de los 4. Yo tenía muy buen expediente académico, yo tenía muy buen expediente político. Yo iba a todas las escuelas al campo, yo iba a todas las cosas que había que ir, ¿no? Para poder tener ese expediente. Entonces, o sea, yo siempre he tenido una tremenda autoimagen, ¿no? Efectivamente, a mí me dieron esa carrera. Cuando me la dieron, yo recuerdo que, bueno, nos llamaron, me llamaron, yo era el único de mi escuela donde nos habían dado esa carrera. Éramos 4, los otros eran de otros bachilleratos. Bueno, me presentaron frente a la escuela y tal. Entonces, pues, o sea, yo siempre había procurado ser de los de adelante, siempre había procurado ser de los de adelante, siempre había de los primeros del pelotón, siempre. Había competido por estar en los de adelante y siempre había tenido esa autoimagen de que yo podía estar con los de adelante, ¿no? O sea, esa era una actitud que a mí me habían infundado desde pequeño, y que eso funciona en cualquier sistema, ¿me entiendes? En cualquier sistema. Yo les hablaba ayer que eso funcionó hasta en los campos de concentración. O sea, que en cualquier lugar, lo único que a ti nunca te podrán robar es tu dignidad y tu capacidad de ser el mejor. De que tú digas, de que tú entre tu grupo donde te mueves seas el mejor. Cuando tú eres el mejor, siempre prosperarás. Ahora fíjate, ¿qué ocurre? Yo me fui a Polonia, regresé a España. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces las circunstancias te van a pisar. Te van a pisar, pero siempre es temporal, ¿no? Muchas veces, pues las circunstancias son más grandes que tú. Pero siempre es temporal, y cuando tú pinchas un ganador, el ganador salta. Yo recuerdo que yo me asilé en España y pues aquello era superior a mis fuerzas. O sea, yo recuerdo que el mundo se me venía encima. O
O sea, imagínate, yo tenía entonces 21 años, yo no conocía nada de libre empresa, yo no conocía nada del sistema, de las reglas de juego del sistema donde nosotros operamos ahora mismo. O sea, yo venía, me pedí asilo político, 21 años, no conocía a nadie. O sea, imagínate, en ese momento, o sea, nada. O sea, entonces yo tenía un deseo ardiente. Y yo recuerdo que yo le decía, Julio y yo hablábamos y decíamos, macho, nosotros nos hemos asilado aquí, pero nosotros no podemos ser mediocres. O sea, para ser mediocre, para ser una mierda, nos hubiésemos quedado en Cuba. O sea, aquí nosotros tenemos que ir para adelante, joder. O sea, y nos dimos cuenta rápidamente que nosotros veníamos buscando la libertad. Yo recuerdo que nosotros decíamos, Julio, cuando nosotros nos abrazamos en el aeropuerto, aquel 31 de enero del 82, que nos quedamos en España, yo recuerdo que nos abrazamos en el aeropuerto y nos miramos y dijimos, Julio, al fin libres, joder, al fin somos libres, joder. Entonces, no pasaron 3 días hasta que nos dimos cuenta que sí habíamos alcanzado una parte de nuestra libertad, que era la libertad política. O sea, éramos libres, porque éramos tan libres como cualquiera de nosotros. Éramos tan libres de ir a cualquier lugar del mundo que se nos antojara, pero no podíamos ir a ningún lado porque no teníamos un duro. Éramos tan libres de comprar una mansión, pero no teníamos un duro. Éramos libres de conducir el coche que nos diera la gana, pero no teníamos un duro. Entonces nos dimos cuenta que éramos políticamente libres, pero no éramos económicamente independientes. Y que una libertad, para que sea una libertad completa, tiene que ser política y económica. O sea, porque van unidas una con otra. Tiene que ser económica, porque no puede ser económica sola. Porque si tú no tienes un sistema político donde te permita, pues, digamos, expandir y desarrollar todas tus posibilidades, ¿de qué te valen las ventajas económicas? Eso existía en Cuba. O sea, yo recuerdo que si yo hubiese seguido por el camino que yo iba, pues yo iba a ser de la élite.